Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la sesión de hoy sobre ángulos de Euler. A modo de motivación, les voy a mostrar este video de un proyecto que hice sobre un satélite de escritorio, de un CubeSat, en una estructura giroscópica. Ahí vemos que se está moviendo debido a una rueda de reacción que tiene por dentro en yo, después en la dirección pitch. Dentro de la sesión de hoy vamos a ver qué significan esos nombres. Y movimiento combinado, cuando hay dos ruedas de reacción que hacen que el satélite se mueva en esas direcciones. Si quisiéramos controlar el satélite, como ahí estoy haciéndolo con un control, un RC, digamos, control de aeromodelismo, y de esa orientación quisiéramos, por ejemplo, llegar a otra orientación, si por ejemplo la cámara del satélite está en esa dirección y queremos otra dirección, ¿cómo poder referenciar eso? Antes de la dinámica, de calcular torque del motor, potencia, etcétera, ¿cuál sería la orientación final en función de fórmulas matemáticas, de modo que se pueda hacer una programación y que nos entendamos en la notación? Para eso están los ángulos de Euler. Esa es la principal función, la principal aplicación. Hay otras, por supuesto, pero esa es la central. Así que para ordenar ideas, vámonos al apunte que tienen a disposición. Como resumen de un mini curso de dinámica en 3 dimensiones, los cursos que se imparten en las universidades son más extensos, tienen más materia, pero si fuera solamente dinámica en 3 dimensiones, esto es como el núcleo, esto es lo básico. Recordar que en 3 dimensiones los diagramas de cuerpo libre naturalmente son más complejos que en 2 dimensiones, pero una complejidad no linealmente mayor, sino que exponencialmente mayor. Y eso es porque en 2 dimensiones, si tengo que describir un movimiento en el plano, ahí en 2 dimensiones, basta con, si tengo un cuerpo rígido, saber el centro de masa y después un ángulo. O sea, 3 grados de libertad requiero, 2 posiciones y el ángulo. En cambio, eh, en tres dimensiones, requiero para el centro de masa, por ejemplo, de este objeto, o aquí del avión, de la estación espacial que está acá, se requieren 3 coordenadas para el centro de masa y después 3 ángulos para la ubicación del cuerpo rígido respecto al centro de masa. Y eso complica de 3 grados de libertad a 6 grados de libertad. O sea, se duplican, no es que sean de 3 a 4. Eso explica de forma matemática, el físico-matemática, el por qué es mucho más difícil manejar un avión o submarino, una nave, que un vehículo, que un auto. Acá pasan cosas raras, efectos giroscópicos y similares. Es importante recordar que los diagramas de cuerpo libre son para cuerpos rígidos, no para un sistema mecánico. Si tengo un sistema mecánico conformado por dos brazos robóticos, por ejemplo, y lo tomo, hago un diagrama de cuerpo libre completo, y no considero el efecto interno ahí de la fuerza, estoy naturalmente en un error conceptual. Y es por eso que conceptualmente lo que hay que hacer es separar el sistema mecánico en diferentes cuerpos rígidos. Tenemos la extensión de la segunda ley de Newton como la forma de la segunda ley de Newton para un cuerpo rígido, por eso se llama extensión. Es la misma estructura que la ley de Newton para partículas, recordemos que las leyes de Newton son empíricas, o sea, no se demuestran, sencillamente funcionan. Ese sencillamente, por supuesto, es entre comillas, lo hizo una de las 3 mentes más brillantes de la historia. Ahí se dice que las 3 mentes más brillantes son Arquímedes, Newton y Gauss, un gran matemático alemán. Después de la extensión de la segunda ley, si uno hace una demostración, uno está haciendo la demostración de forma similar, pero antes de integrar, uno hace una premultiplicación cruz para llegar al momento torque, se llegan a las llamadas ecuaciones de Euler, que son las que involucran el torque o momento de fuerza con el tensor de inercia del cuerpo rígido. Es por eso que la dinámica en 3 dimensiones es una mecánica elaborada,
no es para hacerlo en un curso de preparatoria básica, una enseñanza básica o media, como se dice acá en Chile. Requiere matemáticas complejas que se ven en las universidades. En el caso en que estemos en direcciones principales, esa ecuación vectorial compleja que se ve acá, esta expresión vectorial, se simplifica harto. Tenemos tres ecuaciones escalares bastante simples en que se vinculan velocidades angulares, aceleraciones angulares con momentos de inercia. No hay producto de inercia, ya que estamos en direcciones principales, y momentos en cada eje. El momento angular o cinético es el equivalente en dos dimensiones a ese I por omega. El torque en dos dimensiones es I por alfa, el momento angular en dos es I por omega. Entonces, si derivo I por omega, me da I por alfa. Hay una relación entonces muy importante entre momento angular y torque o momento de fuerza. Y esa es la que se repite acá en tres dimensiones. Antes es importante definir cómo se puede calcular en, en tres dimensiones el momento angular o cinético. Y es sencillamente, en vez de un momento de inercia ahí por omega, es el tensor de inercia por omega, ya sea en el centro de masa o un punto A de velocidad nula. Aquí un poco más restringido que el anterior, aquí se requiere velocidad nula. Bueno, ahí queda abierta esa pregunta de desafío, ¿cuál sería la relación entre esta magnitud vectorial llamada vector segundo momento con este momento angular o cinético? Interesante ahí que la traten de encontrar, esa relación entre el vector segundo momento y el momento angular o cinético. En otras sesiones aparece el vector segundo momento si lo quieren repasar. En dos dimensiones tengo que I por omega, momento angular, si lo derivo me queda I por alfa, o sea, torque, momento de fuerza. Acá se repite exactamente lo mismo. Esto es tremendamente importante para explicar el principio giroscópico. Esto que pasa cuando uno tiene, voy a adelantar un poco ahí para el dibujo, ¿no? Para la gráfica. Cuando uno tiene un disco, uno le da una velocidad angular, se apoya descentradamente, ahí está apoyado en el suelo, pero podría estar apoyado desde arriba, y empieza a generar una velocidad angular de precesión. ¿Por qué se produce eso? La matemática que se requiere, la física matemática, está en esta expresión. Y llegamos entonces a los ángulos de Euler. En este repaso ahí de la dinámica llegamos a los ángulos de Euler. ¿Por qué son necesarios? Así como recién vimos en ese video del satélite, que si tengo, por ejemplo, una cámara que está apuntando para allá y quiero que esté en otra orientación, podría ser, por ejemplo, uno, dos giros. Pero si es un cuerpo rígido, y por ejemplo acá dibujemos un punto aquí, un punto rojo. Ay, la luz de repente no ayuda mucho, pero supongamos que están viendo bien ahí el punto rojo que acabo de hacer. Y quiero entonces que esta parte, aquí de este puntero láser, esté apuntando hacia arriba, es la orientación inicial, esa que les dije recién así. Bueno, si parto como esta ubicación, ahí X, Y, Z sub 0, tendría que hacer uno, dos giros y después un tercer giro para que quede la orientación adecuada. Si quiero que esto quede hacia arriba, orientado, como cuerpo rígido, requiero entonces giros. Estamos en un mundo de tres dimensiones. El señor Euler dice que necesitamos eventualmente tres giros. Uno es el mínimo, máximo tres. Y eso está en el contexto de la llamada, del llamado ahí, teorema de Euler. Brevemente, los grandes científicos siempre hay que rendirle tributo. El señor Leonhard Euler es un físico matemático suizo, tremendamente importante. Yo he escuchado a algunos matemáticos decir que las grandes mentes son Arquímedes, Newton y Gauss, pero por supuesto Euler perfectamente podría estar ahí, al igual que Lagrange y probablemente Laplace, Hamilton. Hay un top 10 de científicos bastante claros que son los que
crearon toda la mecánica clásica, esta área hermosa ahí de la física, que es la base, de hecho, de la física moderna. Bueno, el señor Leonhard Euler, eh, este físico matemático suizo, hizo muchos aportes al estudio de la dinámica en tres dimensiones. Es el complemento perfecto de lo que hizo el británico Newton. Y, y aquí está en esta animación de Wikipedia, de forma bastante clara, él cómo creó una convención de giros para poder describir de forma no ambigua la ubicación, la orientación de un cuerpo rígido en tres dimensiones. Este contenido, como les digo, está en la página de Wikipedia de ángulos de Euler. Es un muy buen contenido el de esta página en Wikipedia. Y si se dan cuenta, hay un giro en Z, un giro en X y un giro en Z. Este giro está en eje Z. Al momento de hacer girar el sistema en Z, después se gira sobre este eje X. Supongamos que aquí tengo X, Y, Z. Ahí recuerden que los ejes se pueden colocar como quieran, con tal que I cruz J sea acá. Entonces, si giramos en Z, después giramos en X y después giramos en Z, Z, X, Z, llegamos de esta ubicación, de cómo está la esfera, a esa otra ubicación, Z, X, Z. Voy a marcar ahí con el cursor cuáles son los ejes. Primero Z, después X y después nuevamente Z. Z, X, Z, Z, X, Z. Aquí está el giro en X y el último giro está en ese Z. Si volvemos acá a nuestro apunte, se van a dar cuenta que está representado los tres giros a través de tres nombres de ángulo. A este ángulo le llama el ángulo phi, a este el ángulo teta y ese es el ángulo psi. Entonces el primer giro es el que genera un ángulo phi, después sobre el eje X se genera un ángulo teta, que está acá arriba, y el tercer giro genera este ángulo psi. La derivada de cada uno de estos ángulos genera una velocidad angular de precesión. Esta sería, perdón, una velocidad angular que tiene diferentes nombres. La primera es la velocidad angular de precesión. Esta es la velocidad de nutación y ahí está el spin. El spin sería la velocidad angular natural del eje del cuerpo rígido. La precesión sería esta velocidad angular y la nutación el cabeceo ahí del eje. El spin es el que me define cuál sería el eje de rotación del cuerpo rígido. La precesión es esa velocidad angular del eje de rotación y la nutación sería ese cabeceo. La Tierra, nuestro planeta, tiene una precesión de más de 20.000 años, si no me falla la memoria, es entre 24 y 25.000 años. La nutación es de 18 aproximadamente y la precesión con la nutación generan ese movimiento que describe como una especie de rueda dentada. Eso es lo que describe el eje de la Tierra. Bien, estos ángulos de Euler generan su convención original. Digo original porque en algunos libros, no sé por qué se llegó lamentablemente a esto, se habla de ángulos de Euler como cualquier convención de ángulos en tres dimensiones, siendo que la convención del original es phi teta psi en la secuencia z, x, z. Giro en z, después giro en x, giro en z. Cuando giro x, y y z, los tres ejes, esa es la convención de Tite-Bryan, la convención que generalmente se ocupa en aeronáutica para la orientación de los aviones. El teorema de Leonhard Euler dice lo siguiente en latín. ¿Por qué me interesó buscar el teorema latín? Porque lamentablemente muchos libros colocan la versión de la versión de la versión y al final se distancia mucho del autor y generalmente el autor siempre es el más claro. La traducción más cercana a lo que dice ahí en latín, en español, es que después de rotar arbitrariamente una esfera respecto a su centro, es siempre posible encontrar un diámetro cuya posición después de la rotación sea igual a la inicial. Es decir, si yo tengo un cuerpo rígido,
y quiero orientarlo de esa forma, va a haber un eje, un único eje, que si lo roto respecto a este eje, va a llegar a la ubicación adecuada. Para eso nos podemos imaginar que cualquier cuerpo rígido está incrustado en una, por ejemplo, una esfera de Plumavit, ahí, oligopor o algo así, le dicen en Argentina, no sé en otros países cómo se dice acá. Plumavit es ese material ahí que uno puede atravesar, que es muy liviano, uno puede atravesar ahí muy simplemente, muy fácilmente. Si uno entierra entonces en este material un objeto, de modo que todo cuerpo rígido puede estar dentro de una esfera, lo que dice Euler es que hay un único eje ahí que me puede hacer solamente con un giro dejar el cuerpo rígido en la orientación que yo quiero. Como estamos en un mundo de tres dimensiones, podría ser tres ejes. Y muchos teoremas de Euler en los libros se explican ahí con ese giro en tres ejes. No es que esté incorrecto, pero el sentido original es este que está acá. Si nos ponemos bien rigurosos, la física matemática exige tratar el problema con 5 sistemas de referencia. De partida, si tengo, por ejemplo, una partícula que está recorriendo el cuerpo rígido, hay un sistema que tiene que estar pegado al cuerpo rígido, un sistema solidario al cuerpo rígido, de modo que gire con él. Requiere un sistema S sub 0, que sería el sistema inercial, el sistema cero. Después un sistema paralelo al inercial que esté centrado en el punto de interés, que puede ser el centro de masa o el punto de apoyo. O sea, aquí tengo, por ejemplo, una especie de trompo. Ese punto podría ser el punto de apoyo. Ahí. Y los ejes S' y S segunda son los ejes que deberían aparecer cuando estamos haciendo la rotación. Es decir, si se acuerdan, estábamos giro en Z, giro en X, giro en Z. Entonces, acá se genera un sistema 1 y el X1, supra 1 o sub 1, ahí depende de la convención que quieran ocupar, genera un sistema 2. Entonces, está el sistema original, se genera un sistema 1, se genera un sistema 2, y ahí está el sistema 3, que le pusimos ahí ese gorro, este gorro. Así que si uno se pone a pensar cuántos son necesarios para describir de forma completa, son 5 sistemas. El objetivo principal de los ángulos de Euler es describir correctamente la orientación de un cuerpo rígido en tres dimensiones. En la convención original de rotación de Euler es ZXZ, pero hay otras. Por ejemplo, la de Tite-Bryan, que es la que se ocupa en aeronáutica como roll, pitch y yaw. Roll sería el giro del avión en su sentido de avance. Acá tengo el avión, por ejemplo. Ese giro es el giro en roll, una maniobra clásica de la aviación, el rolling, sobre todo en los aviones de guerra como los cazas. El pitch sería ese giro del avión y el yaw vertical sería ese giro del avión. O sea, este sería el giro en yaw, este sería el giro ahí en pitch y este es el giro en roll, rolling. Entonces, roll, pitch y yaw. Tres ejes, X, Y, Z. No es la convención original de Euler, es la de Tite-Bryan, así se llama esta. Volviendo al apunte, dibujemos en pizarra, hice un sistema XY para deducir las componentes de un vector A sobre un sistema V rotado en alfa. Claro, tenemos que llegar a una matriz de rotación de transformación de sistemas, que es la que está acá, pero para ello necesitamos entender cómo se llega a las fórmulas de rotación. Entonces vamos a ocupar aquí la pizarra. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un sistema XY con un nuevo sistema V, que está de esa forma. U o V están inclinados respecto a los ejes originales en un ángulo beta. Este es el vector A. Tiene A dos componentes. A es AX a sub I. AX a sub I. Esto es AX, esto es A sub I. ¿Cómo sacar el A sub U y el A sub B para poder hacer la transformación? El A sub U sería la perpendicular ahí de la proyección de A sobre el eje U. Todo esto sería la sub U y esto sería la sub B.
Si se dan cuenta, la geometría me permite hacer lo siguiente. AX por el coseno beta, si veo acá este triángulo rectángulo que se forma aquí, AX por el coseno beta sería toda, todo este largo. Entonces, acá voy a colocar que AX coseno beta, ahí está, AX coseno beta, más esta porción que está acá sería la sub U. AX coseno beta más esta porción sería el A sub U. ¿Y cuánto es esto? Obviamente tiene que ser una relación con A sub I. Bueno, si se dan cuenta acá, A sub I, esto es A sub I, por este ángulo, por el seno de ese ángulo, genera esta magnitud que por simple traslación aquí hacia arriba, claro, esa magnitud que ven acá, por simple traslación hacia arriba es lo que nos está faltando. Ahora, ese más que tengo que colocar acá, ¿cuánto es? Si se dan cuenta, beta, aquí, este lado es perpendicular a este, ese es perpendicular a ese, esos ángulos con lados respectivamente perpendiculares genera el mismo ángulo acá. O sea, este ángulo de aquí es el ángulo beta. Por lo tanto, la hipotenusa, esta que está acá, por el seno de beta, ahí, por el seno de beta, es igual a sub u. Entonces ahí tenemos listo la sub u. ¿Cuánto sería la sub b? Esto es la sub b que está acá. Bueno, a sub b va a ser toda esta magnitud que está acá, menos esto. Es decir, va a ser a sub b. Entonces acá vamos a hacerlo acá abajo. Voy a colocar el resultado. A sub i por el coseno de beta menos a sub x por el seno de beta, claro, en efecto, a sub i por el coseno de beta sería esto. Esto es a sub i, entonces por el coseno sería todo esto. Le resto esto, que por simple traslación es exactamente lo que nos está sobrando. Y esto venía de ax, esto es ax seno de beta. Entonces ahí coseno beta menos ax por el seno de beta es igual a lo que estábamos buscando, que es el a sub b. Entonces, en repaso breve, a sub x, que es esto que está acá, aquí está el vector a, este es el vector que me interesa describir en otro sistema de referencia. Entonces aquí el vector a está formado por la componente ax y ay. Ax coseno, es lo que está acá, más el a sub i por el seno, me genera todo el a sub u. Para encontrar el a sub b, que sería solamente esta porción, es todo esto que es a sub i coseno de beta, menos el a sub x por seno de beta. Entonces, esto menos eso, que es el ax seno de beta, me genera entonces el a sub b. ¿Cómo le damos forma matricial? Bueno, muy simple, lo que está acá en el apunte. El a sub u, si lo ordenamos, nos va a quedar ax eh, coseno beta, ahí seno beta, eso significa que lo podría estructurar, voy a borrar acá, podría estructurar aquí está.
necesitaba el borrador. Ya. Entonces aquí coseno beta, seno beta por AX a y. Coseno beta por AX, seno beta a y es exactamente coseno beta AX más seno beta por ahí. Y coseno beta X más A sub I por seno beta es todo el A sub U. Para el caso del A sub B, este que está acá, tenía que restar. Entonces yo tenía positivo acá el A sub I, si se acuerdan, el A sub I por el seno, ahí del ángulo, eh, perdón, por el coseno, era lo que está acá, A sub I por el coseno. Le restábamos entonces el A sub X por seno. Entonces, ese resta me implica que va a estar acá el menos seno beta, AX seno beta, y el A sub I coseno era el positivo, A sub I coseno beta. En efecto, A sub I por el coseno es todo esto que está acá, le resto el A sub X seno, es lo que está acá, y me queda esa magnitud que es el A sub B. Ahí está el A sub B. Vamos a hacerlo ahí más grande, el A sub B. Volviendo entonces al apunte, llegamos a esta siguiente matriz de transformación, en que un mismo vector de un sistema lo puedo describir en otro sistema. Acá es importante recordar que no es que estemos rotando el vector, sería trampa. Lo que estamos rotando es los sistemas de referencia para dejar ese mismo vector en otro sistema. Como estoy en 3 dimensiones, necesito entonces que el eje Z también entre en el juego, pero el eje Z sencillamente es el eje de rotación. Por lo tanto, ahí me queda 0, 0, 1, hay como un eventual eje A sub W, lo que sería al final el mismo AZ anterior, por eso que se mantiene acá con el 1. Entonces acá me queda el coseno y el seno, por AX, ahí por A sub I. Y si hacemos la traducción, entre comillas, desde lo que significa el giro en Z con lo que significa el giro en X, el giro en X sería colocar el 1, donde está la posición X, y aquí estaría el coseno seno y menos seno coseno. Bueno, el giro en phi es el giro inicial en z, entonces primero era el giro en phi, después venía el giro en teta y después el giro en psi. Así que la matriz de transformación de ángulos de Euler entre el sistema inicial y el sistema ese gorro, que es el sistema del, del cuerpo rígido, el trompo, por ejemplo, el giróscopo que está abajo, o como quieran imaginarse el cuerpo rígido que se está analizando su movimiento, debería tener esta estructura. Recordemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, pero sí es asociativa. Entonces, el primer giro es en phi, el segundo es en teta, el tercero es en psi. Así que multiplicando de esta forma las matrices nos da esa matriz completa ahí de transformación. Para cerrar, ¿cómo podría ser un ejercicio que lo podríamos terminar en una siguiente sesión? Podría ser algo así. Podría ser, si tenemos un trompo asociado a un cono, que es una figura totalmente simétrica, la velocidad angular de spin es psi punto. La velocidad angular de precesión es el phi punto. Y la velocidad de nutación es el teta. Porque es así. Primero el giro en z es la velocidad angular de precesión. Disculpen. Primero en z, después en el eje x sería la velocidad angular de nutación y el spin es el psi punto, el que está en el eje mismo de simetría del trompo del cuerpo rígido. Y lo interesante acá sería ver cómo escribimos la velocidad angular en diferentes ejes.
Entonces la velocidad angular total del cuerpo rígido, háganla ahí en papel mientras yo la escribo en la pizarra a ver si llegamos a lo mismo. Piensen en qué eje debería estar el phi, en qué eje va a estar el teta punto y en qué eje va a estar el psi punto. Bien. El eje del phi punto es siempre el mismo. Interesante recordar ahí que esta velocidad angular de precesión genera un giro en el plano, de modo que el ángulo phi va a estar proyectado acá en el plano. Si le colocamos xy sería el plano xy. Por lo tanto, su velocidad angular, la derivada de ese ángulo phi, el phi punto, estaría hacia arriba. Ese sería el sentido ahí de esta velocidad angular, el phi punto. Eso no cambia de dirección, así que sería k0. Esta va a estar dirigida en teta 1 y el k, el psi punto va a estar en un k segunda, que es del segundo sistema ahí de referencia. Por lo tanto, esta debería ser la, la velocidad angular. Omega t es phi punto en k supra 0, teta punto i supra 1 y psi punto en k2. Traten de darle forma matricial, dejando los ejercicios ahí para una siguiente sesión. Bien, espero que con esta clase les haya quedado más claro lo que es el concepto de ángulos de Euler y la necesidad que hay para poder orientar cuerpos rígidos. De ahí es donde nace esta idea de rotar ejes con ángulos en una cierta convención para que estemos relativamente de acuerdo en cómo llegar a la posición final de un cuerpo rígido. Lamentablemente hay una confusión de notación, de estándares de notación en que muchos ingenieros le llaman ángulos de Euler a los ángulos de Tait-Bryan o cualquier combinación. El sentido natural de Euler era ZXZ, con phi, teta y psi como los ángulos base. Pero naturalmente no es lo más importante, sin embargo hay que dejarlo claro para que el estudiante que está recién metiéndose en el tema no se sobreestrese y dice por qué le dicen así ángulos de Euler siendo que otros libros dicen otra cosa. Bien, es básicamente eso. Bueno, recuerden, para tener éxito en física y en mecánica hay que hacer mucho ejercicio, así que traten de deducir por su parte la fórmula de transformación de sistemas, compruébenla ahí con el apunte que lleguen la misma fórmula y la misma estructura matricial ahí de fórmula de transformación, y nos vemos en la siguiente sesión para hacer ejercicios sobre el tema de ángulos de Euler. Que estén bien.